Les agradecemos mucho su atención, de veras. La semana pasada se cumplieron 189 años de la consumación de la independencia de México. Sin embargo, como ya había habido un gran desfestejo por el inicio de los 200 años, casi pasó desapercibido y casi no se dijo nada, ¿no? Pero por ahí también la historia y esa lucha específicamente, esa etapa de la historia de México, tiene personajes incómodos. Así es, nosotros quisimos ver específicamente a Agustín de Iturbide, saber, sobre todo entre la ciudadanía, gente opina, cuál es la imagen que tienen de este personaje, positiva, negativa, y bueno, también si saben cuál fue la contribución que tuvo al movimiento de independencia. Vamos a ver las respuestas. Bueno, ¿Por qué? pues porque nos enseñó un poco de su cultura. Negativo, pues porque allí hubo problemas con Hidalgo. Fue bueno. ¿Por qué? Porque logró la libertad del país, firmando aquel plan de Iguala, ¿no? Positivo. ¿Por qué? Por bueno, fue el consumador de la independencia. Ha caído, no sé, digamos, en la historia oficial no se le reconoce, pero fue el verdadero, digamos, artífice de la consumación de la independencia. Por una parte fue bueno porque nos ayudó a consumar la independencia, por otra parte fue un oportunista, de alguna manera salía con los grupos del poder y decide tomar esta situación de liderazgo, pero desde el inicio él no aparece en los hechos históricos más importantes. Positivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue uno de los insurgentes. Y yo creo que sí. ¿Sí? No, sí, síganme. Ajá, porque fue uno de los insurgentes. Entonces logró consumar la independencia. Positivo. ¿Por qué? Pues ahora sí que, híjole, pues por las obras que hizo. Bueno, yo creo que fue bueno al contribuir para la independencia. Porque bueno, ya es. Quizá, bueno, depende del punto desde donde lo veas, quizá fue bueno, ¿no? Pues fue una parte muy importante, ¿no? Gracias a él avanzamos mucho de la independencia. Ay, fue bueno, disculpa, pero es que entro a las 3 y... Agustín de Iturbide fue el malo, ¿no? No, pues yo creo que fue malo, a juzgar por su mirada solamente. Pues ahora sí que no sabría decirte porque no es lo que enseñan básicamente en las escuelas, solo enseñan los personajes más importantes, que son ahora sí los más célebres que demuestran como los comerciales y todo eso. Fue positivo. ¿Por qué? Bueno, porque fue uno de los principales iniciadores de la independencia. Bueno, fue de los que estuvo en la independencia de México. Y pues sus pensamientos y su actitud hicieron que nosotros cambiáramos, nos independizáramos, fuéramos una república. Ok, ¿bueno o fue malo? Positiva. O sea, les hizo ver que lo antagónico de ser mexicanos, él quería ser emperador. Entonces, por ese lado, despertarle a los mexicanos, ¿sabes qué? Ponte las pilas porque defiende lo que es tuyo, que no te vengan a gobernar otra persona. Fue bueno. ¿Por qué? Héroe de la independencia. Agustín Iturbide, pues yo siento que fue un personaje de la historia. Yo siento que fue bueno precisamente porque contribuyó a eso, ¿no? A la disponibilidad que tuvo, la participación que tuvo para la conclusión de la independencia. Okay, gracias. Pues fue bueno, ¿no? De alguna manera ya se dio la realidad y sin embargo, pues hoy en día y por la intervención que tuvo en la independencia. Hay ya una frase hecha, lugar común, que dicen que la historia la escriben los vencedores, y efectivamente, aunque sea lugar común y frase hecha, responde a la realidad, pues los vencedores son los que escriben todo. Pero en el caso de la historia de México, los vencedores también no solamente escriben las cosas a su favor, sino también muchas veces alteran las fechas, sobre todo la fecha. El caso del inicio de la independencia, celebramos el grito del 15, que el 15 no hubo nada, y en el caso de la consumación de la independencia, también hablando de Iturbide, está reconocido como el 27 de septiembre, cuando el acta de independencia se firmó el 28, desde ahí empiezan las cosas, ¿no? Y el caso de Iturbide, pues un personaje un tanto proscrito de la historia oficial. Sí, en realidad Agustín Iturbide de alguna manera está estigmatizado, de alguna manera no siempre es bien visto, por eso era interesante conocer la opinión de la gente. La verdad es una grata sorpresa en principio ver que hay varias personas que sí lo conocen y que incluso consideran que tuvo una contribución positiva porque ayudó a la consumación del movimiento de la independencia. Yo creo que poco se dice, pero la independencia de México no fue un movimiento armado que triunfó, fue un movimiento
independentista, pero que se consumó pactado, es decir, sin la participación y sin el consentimiento, yo creo que del realista, que era realista Iturbide, pues la independencia no se hubiera consumado, tenía todo para vencer a los independentistas. Así es, efectivamente, él es quien busca el acercamiento, él es finalmente un factor, un personaje decisivo para que se pudiera lograr, porque evidentemente hay una traición a la corona española, pero porque él tenía bastantes intereses, por supuesto, personales también, pero él apoya la causa y ayuda a que se consume el movimiento. Yo creo que el caso de Iturbide es muy ilustrativo de cómo la historia que la escriben los vencedores siempre ponen a los héroes como si fueran ángeles, arcángeles, no hay pecados, no hay debilidades, no hay fragilidades, todo es buenas intenciones, y en cambio a los que son antihéroes les ponen todo lo malo habido y por haber, lo que también yo creo que es un exceso tanto en un sentido como en otro, ¿no? Sí, es un personaje controvertido, quizá ha faltado también información en torno a él, quizá la gente lo estigmatiza como que él quería ser emperador, él quería establecer aquí casi una monarquía, pero ya vimos que hay personas, a lo mejor también se han enterado ahora con la información que se ha dado o ya lo sabían, porque incluso hay varias personas mayores que saben más que los estudiantes, que quizá podrían tener más frescos los conocimientos, que sí fue decisiva la contribución que tuvo Iturbide. Además, sí, tú señalas eso, el estigma que le aplicaron fue porque se erigió en emperador, quiso erigirse en emperador, pero pagó caro su audacia, su ambición de poder, porque después de todo pues terminó fusilado, ¿no? Fue derrocado y también fue exiliado y murió en el intento, ¿no? O sea, no le salió barato ese atrevimiento que todavía le sigue pesando muchísimo, ¿no? Sí, por eso ya vimos que había personas que incluso mencionaban que podría ser catalogado como oportunista, pero ayudó. Sí, es verdad, él tuvo una contribución, es cierto, tiene aspectos negativos, pero también tiene aspectos muy positivos que ayudaron a que el movimiento de independencia pues se pudiera consumar. Y yo creo que la historia oficial siempre ha incurrido mucho en ese defecto de presentar a los héroes como puros y a los otros como químicamente malos, y yo creo que en el mundo en ninguna parte existen personas químicamente puras o químicamente malas, ¿no? Yo creo que una de las ventajas que se puede obtener de este movimiento de revisión de la historia con motivo del bicentenario es que posiblemente se conozca más de lo que ocurrió y la verdadera historia, ¿no? Efectivamente, porque bueno, la verdad es que la historia de las escuelas es la historia oficial, que muchísimas veces trae mitos, que trae cosas no tan ciertas y por supuesto que oculta muchísimas otras. Sí, en el caso de Iturbide pudieron evadirlo en el inicio de la independencia porque él estaba del otro bando, no fue de los iniciadores, aunque por ahí alguien decía que había participado, no era cierto, ¿no? Pero no sé cómo le van a hacer cuando se consuman los 200 años del acta de independencia, porque entonces sí, él firmó el acta, ¿cómo le van a hacer para sacarlo, no? Sí, la verdad es que finalmente no pueden hablar de una consumación sin mencionar al personaje de Agustín Iturbide. Sí, porque fue definitivo, yo creo que sin él no se hubiera consumado, cuando menos no en esa fecha y no en esos términos, la independencia de México. Sí, evidentemente podría haber habido una derrota, ¿no? Muy importante, pero bueno, era interesante conocer esto, vamos a seguir seguramente ahora con los festejos, pero más enfocados al centenario de la Revolución. Vamos a otro corte y volvemos.